Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor que nos permite una vez más poder compartir el mensaje de salvación. Su hermano y amigo Eli Zarzuela desde la República Dominicana en esta transmisión especial. Siempre es especial porque el Señor nos permite poder llevar el mensaje que cambia y transforma. Y en este momento vamos a sostener la palabra de Dios en Mateo 3, en su versículo 8. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. La gloria, la honra, el poder, la magnificencia le pertenece a usted. La eternidad es de usted. Gracias en esta hora. Te pedimos que nos guíe a través de este mensaje. Que los que estén, Señor amado, perdidos, tú estés trayendo salvación. Los que estén enfermos, te estés sanando a través de ello. Que esté trayendo palabra de arrepentimiento, palabra de perdón, palabra de medicina, palabra que sane las heridas. Tu palabra que transforma y cambia. Pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo esté haciendo como Él quiere. Guía, transforma, manifiesta, redarguye, enseña, instruye, corrige con toda justicia y verdad. Porque para esto es la palabra de Dios, para instruirnos y prepararnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y el título del mensaje, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya estamos leyendo aquí el mensaje en Mateo capítulo 3. Y este es uno de los mensajes central del Evangelio. El mensaje que vino a traer Cristo hace casi 2000 años mediante el Evangelio. El mensaje de salvación. Y que en el mismo Él manda que sus discípulos o los que le siguen den fruto que sean dignos de arrepentimiento. En este momento veremos cómo la legalidad, el legalismo, el paganismo, la religiosidad chocan y no encajan en lo que es el Evangelio. Vemos cómo Dios desecha eh, tajantemente la religiosidad, cómo Dios eh, no quiere que nosotros tengamos una vida en el que desechemos las instrucciones de Él a cambio de los mandamientos y tradiciones de los hombres. Y dice aquí que en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue primo de Jesús, eh, seleccionado para preparar el camino del Señor. Y este se encuentra en el desierto de Judea, llevando el mensaje en el cual Dios lo profetizó en, en el Antiguo Testamento, en algunos de los profetas, y expresa: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llega el momento en que la historia es dividida en antes y después de Cristo. Aquí está en el centro de la historia, casi 2000 años, expresando que el tiempo se ha acercado. Y si leemos las profecías, nos hablan que iba a llegar un momento en el que iba a haber un hombre que iba a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Isaías capítulo 40, versículo 3, habla de Juan el Bautista que iba a venir, que iba a clamar el desierto y que iba a preparar el camino del Señor, el Señor Jesucristo.
enderezad sus sendas, debido a que Dios mandó a Moisés, dejó establecido las leyes y el pueblo judío se había eh, desviado del propósito al paganismo, a la idolatría, a la desobediencia. Y Dios, mirando la actitud de este pueblo, la actitud del mundo, porque a lo suyo vino, pero a lo suyo no lo recibió. Él le dio potestad a todo el que cree en Él, es decir, a nosotros los gentiles, los no judíos, nos dio esa, nos abrió el velo en dos para que podamos entrar a su reposo también nosotros. Porque la salvación viene de los judíos, dice la palabra de Dios. Los judíos fueron que trajeron la salvación. Y yo, al no aceptar ese mensaje, Jesús nos dio apertura a nosotros para creer. Y glorificamos y adoramos a Dios por esta misericordia. Porque de lo contrario, nuestra condenación estaba prevista para ser en el infierno por no creer, por no tener cómo salvarnos del pecado, de la maldad, de la perdición. Entonces en este momento eh, mandan a Juan el Bautista, este profeta, para que enderezara el camino, para que enderezara lo que estaba mal, torcido en el pueblo judío. Y dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langosta y miel silvestre. Es decir, esto habla de una humildad, esto habla de que él no tenía posesiones, no tenía riqueza y que estaba llevando a cabo el mensaje eh, dado por Dios para que preparara el camino a su hijo Jesús. Y salió él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, aquí habla que ellos venían de toda Judea, de Jerusalén, al Jordán, al río Jordán, allá en Israel, y iban y confesaban sus pecados. Pero esos pecados confesados no era Juan el Bautista, como mucho hoy en día se cree, como hoy en día eh, la Madre Iglesia Católica cree que hay que confesar los pecados a un hombre. Y la Biblia está en contra de esto. La confesión es a Jesús, a Dios, al Todopoderoso, el Creador, el que nos formó. Y iban y confesaban su pecado. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aparentemente, eh, y lo está votando, lo está reprendiendo. Él lo que quiere que ellos entiendan que el legalismo, el sectario, la religiosidad de este grupo, los fariseos y los saduceos, que eran un grupo en el que los fariseos tenían la ley de Moisés y le enseñaban al pueblo, y era un grupo que tenían cierto poder, cierto nivel en la sociedad en ese entonces, y los saduceos también, y lo único que tenían doctrina diferente, contraria. Unos creían en la resurrección y en los ángeles, otros no, como los saduceos. Entonces este grupo era muy religioso, guardaba las tradiciones de los ancianos, de los líderes del pueblo de Israel, y echaba atrás lo que era la ley de Dios. Querían guardar, le damos más importancia a la ley de Dios antes que a la ley de los hombres antes que la ley de Dios. Y aquí Juan el Bautista lo reprende fuertemente y le dice, generación de víbora, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Es decir, él le dice, lo pone claro, lo pone en contexto a ello para expresar cuál es su forma, qué son ellos. Él los reprende fuertemente y veremos más adelante cómo Jesús también emplea el mensaje y también los reprende diciéndole generación de víbora, porque esta gente
envenenaban el alma de las personas que querían el terreno de los cielos. Y como dice la palabra, no entraban ellos ni dejaban entrar. Y en tal sentido, por eso eran generación de víbora. También porque vivían de la apariencia. Al pueblo mostraban una apariencia de santo, de creyente, de que servían a Dios, mientras sus hechos eran contrarios. Vivían una vida contraria a lo que es los mandamientos de Dios. Entonces aquí el profeta le dice que ellos son una generación de víbora. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera no es más que la ira que Dios va a depositar en todo aquel que no cree en Él. Es la ira del hombre por la actitud reprobada, contraria a los principios de Dios. Esa ira de Dios que va a ser derramada contra todo pecador. En el libro de los Salmos habla que Dios está irreado con el impío todo el tiempo y que ha preparado lazos de muerte, y que en otra oportunidad dice que son enemigos de Dios debido a que están de espalda a Dios y que no quieren servirle a Él. En este momento Juan el Bautista le dice más adelante: hace mandato pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que el Evangelio no es simplemente una teoría. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es cambio, transformación, es renovación a través de Jesús y de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y ya también tiene el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, ellos se resguardaban en Abraham, el padre de la fe. Este hombre que creyó en Dios en la antigüedad y que Dios lo vio con buenos ojos y le dijo amigo, porque depositó la fe en Dios. Esta gente era legalista y querían resguardarse en lo que es Abraham y sus enseñanzas, mas no cumplían con ella, con el padre de la fe, Abraham, padre de ellos. Entonces Juan el Bautista le dijo: no penséis que tenemos, no penséis a decir dentro de vosotros que tenemos a Abraham por padre, porque aún de las piedras puede él levantar hijos. Es decir, esto no es una, una herencia, ni algo que se deja. Esto es una actitud cambiada, transformada, que evidencie que usted está dando los frutos a lo que usted está correspondiendo, que es el Evangelio del arrepentimiento. Y expresa: está puesta el hacha a toda raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto es echado en el fuego. Y yo, la verdad, os bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es la gran relevancia de Jesús, como Juan el Bautista eleva la figura del Creador, la figura del que viene, la figura del que va a dar su vida en este momento. He aquí Juan el Bautista como pregona, y por eso es que Dios le plació la predicación de la locura del Evangelio. A él le plació y mandó en todo lugar, pasó por alto la ignorancia de los hombres y manda en todo lugar que se arrepientan. He aquí el mensaje de salvación que Dios ordena, que Dios manda, que es el Evangelio puro, que aquel que se acerca a Él da frutos dignos de arrepentimiento. Y dice que Él solamente bautiza en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de Él es más grande, que es Jesús. Él lo bautizará también con Espíritu Santo y fuego, llamado más adelante el Consolador, el que nos redarguye de pecado, el que la unción de Él nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios, tercera parte de la Trinidad, el que nos enseña todas las cosas. Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego.
Jesús a través del Espíritu Santo. Su aventador está en la mano. Limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El aventador era el instrumento y la misma persona se le llamaba aventador, utilizada en agricultura. Esta herramienta, que era una especie de rastrillo, ¿para qué? Para cernir, para depurar el grano, el trigo, el grano de la paja, el cual se colocaba, se recogía y se lanzaba al aire, y la paja que caía se colocaba en un sitio para luego ser quemada, y el grano se recolectaba. Ese era el aventador que se usaba, y si en algunos lugares lo siguen usando, especialmente los egipcios y los hebreos. Dios está preparado. Y más adelante en Mateo 25, si mal no recuerdo, Él dice que los ángeles están a cargo de recoger los frutos cuando Él venga. Significa esto que una vez usted arrepentido, tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. De lo contrario, usted va a ser un religioso, un fariseo, un hipócrita, un saduceo, un legalista que Dios condena, y que si lo vemos más adelante, te invito a leer Mateo 23 y otras enseñanzas. Este grupo tenía mucha maldad en sus corazones y querían tentar a Dios, a Jesucristo, cada vez que Él venía a traer la enseñanza del arrepentimiento, el mismo mensaje que habló Jesús: arrepentíos, el tiempo se ha acercado. Creed en el Evangelio, en Marcos 1:15, 1:14 en adelante. Expresa las mismas palabras. El Evangelio que hoy en día está siendo mezclado, mundanizado, transformado, cambiado para mal. Lamentablemente, ya esto no se pregona, no se predica el arrepentimiento, el Evangelio para el arrepentimiento, sino que más bien se vive una vida, una mezcla entre lo del mundo y el Evangelio. Y Dios condena esto. El Evangelio que se ha vuelto todo un mercader, en el que se vende, se hacen negocios, en el que para llevar la palabra de Dios hay que pagarle a unos llamados predicadores, porque ellos ponen una tarifa, a unos llamados adoradores para cantar tienes que pagarle, porque ellos ponen tarifa, cuando el Evangelio puro y santo, en ningún momento Jesús pedía tarifa. Iba por las aldeas, por el templo, por las sinagogas, por las casas de los necesitados, a llevar la palabra, el mensaje. Él como maestro, como Señor, enseñaba y no permitía lo que hoy vemos, esta liga que está dañando totalmente la imagen del Evangelio. El Evangelio que trae a un hombre adúltero y lo cambia, lo transforma a un hombre fiel a su esposa. El Evangelio que cambia a un hombre como Zaqueo, de ser ladrón, de hurtar, de robar, de tener maña, viene y lo transforma en un hombre de Dios. El Evangelio que cambia a un hombre homicida, lo transforma a una nueva imagen, a una nueva creación, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el Evangelio que transforma, que hace al ser humano una nueva creación. Si tenía insomnio, te quita el insomnio y te deleita en Dios. Todo lo que tiene pecaminoso, si le entrega el corazón, Él lo cambia, lo transforma de piedra a carne, en un corazón sensible. El Espíritu Santo hace en la vida de uno. Si no damos fruto digno de arrepentimiento, dice aquí, que la paja se recogerá, se echará al fuego que nunca se apaga. Esto habla del infierno, de la condenación eterna, la cual Jesús pregonó más que el reino de los cielos. El infierno, la condenación, Él habló más que esto. Y si no perdonó a los ángeles que se sublevaron contra Él, si no perdonó el mundo antiguo, ¿nos perdonará a nosotros? El infierno está guardado para el diablo y sus demonios, y para todo aquel que desobedece a Dios.
y que está de espalda a Dios y que no dé fruto digno de arrepentimiento. Es decir, no podemos creer algo y dar como imagen otra cosa. Dios nos manda a dar fruto digno de arrepentimiento, de manera que si no lo damos, las consecuencias están ahí. Y si damos, entonces tendremos el beneficio de ser coronado allá en el reino de los cielos para salvación y ser inscrito en el libro de la vida y estar allá en el paraíso para la gloria y la honra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí está establecida la enseñanza expresada contraria al legalismo y a la religiosidad. Estamos llamados a dar fruto digno de arrepentimiento. Bendiciones.